Si se dan cuenta, desde que empezó el culto hasta ahora no se han sentado y nadie le dijo siéntese y ustedes se mantenían de pie y ahora que me paro aquí todos se sientan. Está bien, no voy a decir nada porque sé que están cansaditos y no hay problema. Es un chascarrillo. Bueno, una vez más, le damos la bienvenida en esta mañana. Estoy muy contento de que estemos juntos en este lugar. Créame, hermano, para un pastor que los discípulos vengan el domingo a congregarse es como cuando, no sé, un padre un fin de semana espera la llegada de todos sus hijos. Yo he escuchado a muchos pastores que siempre tratan a los miembros de la iglesia, oh hijito, oh hijita, hija mía, hijo mío. Yo decía, ¿no? ¿Y por qué le dicen hijo, hija si no son sus hijos? Y sí, ya con el tiempo uno entiende, ¿no? Uno trata a los hermanos de la iglesia como si fueran sus hijos, como si fueran sus madres, literal, de cierta manera, porque somos familia. Pero bueno, de todas las actividades que disfrutamos en este día, cada domingo, yo creo que o la más importante para mí es la administración de su palabra, porque Dios decide hablar a través del predicador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para que Dios lo siga haciendo, hablando a través del predicador, y que sea palabra de Dios y no palabra de hombre la que llegue a sus corazones. Les invito, por favor, que primero busquemos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 y después vamos a orar. Colosenses capítulo 1, versículo 9. En la medida que lo van encontrando, se ponen sobre sus pies. Bien. Como es un solo versículo, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos? Dice salud, dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Dios mío, estoy delante de tu presencia y aunque estoy de pie, yo ahora, Señor, postro mi corazón delante de ti y te ruego y te suplico y te pido de todo corazón que en esta mañana, específicamente, Señor, en este momento, que tú te glorifiques en este lugar. Señor, que tu Espíritu Santo opere en nuestros corazones de tal manera que queden listos para recibir la palabra que tú estarás sembrando como semilla en cada uno de nosotros. Señor, queremos recibir el pan que viene de ti para alimentar nuestro espíritu, pero también queremos recibir la semilla que tú nos darás para sembrar en el corazón de aquellas personas que aún no te conocen y que al germinar ellas decidan arrepentirse, convertirse y creer tu bendito evangelio. Y así, rescatados por ti, vengan a tus caminos y vivan para tu gloria. Pero si hace necesario que para que esto suceda, responda la oración que estamos haciendo ahora delante de ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Y confiando en tu respuesta, te damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay peticiones que causan temor. Existen peticiones que a la hora de uno realizarla causan muchísimo temor. Imagínense un joven que hay una muchacha que le agrada y él siente que es el amor de su vida. Pero esa muchacha para él es como el sol que sale en la madrugada. ¿Conocen ese sol?
que sale en la madrugada, ese sol no existe. Bueno, para él, ella es ese sol. Y de pronto la ve y él quiere pues que puedan conocerse, relacionarse, pero tiene que acercarse y preguntarle, ¿sabe qué? ¿Qué te parece si trabajamos en conocernos? Porque quiero conocerte, quiero que me conozca y quién sabe si en un futuro sea la bisabuela de tus bisnietos o de mis bisnietos. Entonces, al hacer esa pregunta, pues corre el riesgo, como decimos en Cuba, que lo baten y le digan que no. Pregunto, ¿eso causa temor o no? Pues claro que sí. O otro momento especial que puede suceder en la vida de una persona. Los que estamos casados, sobre todo los varones, quizás entendemos lo que voy a decirle ahora. Tener que acercarse a la persona y decirle cosas como esta. ¿Sabe qué? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres ser la mujer que Dios tiene para mí? ¿O quieres terminar tu vida al lado de un viejito como yo? Etcétera, etcétera. Esa pregunta es fácil de decir ahora, pero en ese momento es muy difícil. ¿Y qué decir cuando una persona tiene que presentarse delante de los padres a pedir la mano de quien va a ser su futura esposa? Ya la novia está contenta, al fin llegó el día en que vas a venir aquí a hablar con mi papá para decirle que tú estás interesado en que yo me case contigo. Ella muy tranquila, sentadita, porque conoce que sus padres ya están contentos con el muchacho y que lo quieren, pero el muchacho no sabe dónde se va a meter. Entonces tienen que hacer una pregunta difícil. ¿Sabe qué? ¿Usted que me concede la mano de su hija para casarme, etcétera? Y el padre dice, no, llevamos siglos esperando a que tú nos hagas la pregunta, pero bueno, aquí estamos. Entonces, son preguntas difíciles. Bueno, hermano, aunque hay muchas preguntas que podemos hacer a otras personas y que son difíciles de hacer, no sé, pero con Dios eso no pasa. Es decir, cuando tú le vas a hacer una petición a Dios, tú no tienes pena. Tú no estás con el temor de que Dios te pueda rechazar cuando tú hagas la pregunta. ¿Quién ha pasado por eso alguna vez de que le va a pedir a Dios y como que le da temor, le da miedo pedirle al Señor? Eso no nos pasa. Porque sabemos que Dios es una persona que cuando uno le habla, Él siempre está dispuesto a responder nuestra oración, siempre y cuando esa oración sea conforme a su voluntad. ¿Cuánto lo creen? Bien, bueno, hoy yo le he dado un título a esta prédica y se titula La Gran Petición. La gran petición. Esta petición no es como pedirle a una persona, mira, ¿sabe qué? Quiero conocerme, o pedirle la mano a una muchacha, a los suegros, o pedirle a una persona que se case contigo. Esta petición es mucho más glorioso que eso. Y vamos a saber en qué consiste. Por eso, siempre cada semana, ¿no? Tenemos una pregunta. La pregunta a responder hoy es la siguiente. ¿Cuál es la gran petición que podemos hacer a Dios en oración? ¿Y saben cuál es esa petición? Pues que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esta no es la única petición. Hay muchas peticiones que podemos hacer a Dios que son muy grandiosas, pero hoy es necesario que conozcamos esta gran petición que podemos hacerle al Señor. Y si vamos a nuestras Biblias, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice aquí que ellos no cesamos, es decir, no cesaron de orar y de pedir, ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Que sean llenos, que sea desbordado del conocimiento de su voluntad. Esa es la petición que tenemos que hacerle al Señor. De esa petición es la que estamos hablando. Ahora bien,
Yo percibo que el Espíritu Santo desea que nosotros tengamos un entendimiento profundo de por qué es tan necesaria esta petición. Bien, podemos discernir si una caja de bombones está llena o le falta algunos bombones. Ahora estamos hablando no de cualquier caja, no, estamos hablando de esos bombones que vienen en una caja bien bonita, que por afuera se ve así, está forrada, bien dorada, que cuando usted la abre, usted ve que tiene sus divisiones. Entonces, en una esquina hay bombones triangulares, en el centro hay bombones en forma de círculo y a la derecha hay bombones así cuadrados. Pero usted ve que de pronto, de 10 espacios que hay para cada bombón, hay 10 espacios vacíos. Usted mira y dice, aquí faltan bombones. Alguien los agarró. ¿Cuántos han pasado alguna vez por esa experiencia? Que le regalan bombones así y usted abre y aquí falta uno. Da la vuelta, regresa y ahora faltan 3. Algo está pasando aquí, no es normal. Es decir, podemos discernir si faltan bombones o no. ¿Por qué? Porque en esa área donde debería estar un bombón, no hay nada. ¿Saben qué? Lo mismo pasa con el conocimiento de la voluntad de Dios. Si imaginamos la vida de una persona como si fuera una caja de bombones que tiene sus espacios, pudiéramos ver que hay muchas áreas. Digamos, el área espiritual, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. El área donde nosotros invertimos en nuestra alma, mente, emoción o voluntad. El área donde nosotros aprendemos a cómo relacionarnos con las personas. O el área matrimonial, que es la relación entre el esposo y la esposa. O el área paternal, que tiene que ver con la relación padre-hijo. Hay muchas áreas, o área ministerial, hay muchas áreas en la vida de un cristiano. Ahora, en cada una de esas áreas, Dios ya tiene establecido cuál es su voluntad de cómo debemos funcionar en esas áreas. Ahora, si usted ve un hermano que en el área matrimonial no se comporta conforme a la voluntad de Dios, significa que en esa área falta un bombón espiritual. Entiéndase, bombón espiritual. En esa área le falta el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces necesita conocer cuál es la voluntad de Dios para esa área. Y entonces poder vivir conforme a ella. Es que estaba leyendo aquí porque me sé que se me estaba escapando algo, pero no. Por eso el silencio. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos conocer cuáles son esas áreas de nuestra vida donde para esa área necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Solo quien logre conocer esa voluntad podrá recibir sabiduría espiritual. Y le leo nuevamente el versículo para que veamos que la Biblia habla de eso. Dice 9, por lo cual, el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a concentrarnos en sabiduría. Entonces, la voluntad de Dios, cuando usted la recibe, te da sabiduría. Entiéndate, sabiduría que usted va a saber, va a tener la información, va a tener el conocimiento de cómo debe actuar en esa área. La persona que conoce la voluntad de Dios ya tiene conocimiento, ya tiene la sabiduría, ya sabe cómo tiene que tratar, si es en el matrimonio, si es el esposo, cómo tiene que tratar a su esposa. Si es en el área de la educación de sus hijos, ya él sabe cómo educar a sus hijos. En las relaciones interpersonales, él cuando llega al lugar, él no anda tenso, él no anda preocupado, él anda con la mejilla no muy levantada, pero tampoco así por el piso. Él tiene control de la situación. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría de cómo relacionarse con las personas.
Cuando alguien le rechaza, cuando alguien habla más de él, cuando alguien le miente en la cara y él diciendo que le está mintiendo, él tiene la sabiduría de cómo tratar con esa persona. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quisiéramos aquí tener sabiduría para poder desenvolvernos con facilidad en cada área de nuestra vida? ¿Cuántos quisieran eso? Pero eso hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Y una de las cosas, hermanos, que cuando yo estaba preparando esta prédica, Dios me iluminó en ese sentido, es que me ayuda a entender que esta sabiduría que recibimos, el conocimiento de la voluntad de Dios, nos libra ¿de qué? De la insensatez. Y les invito a que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17. Ya que lo encontré, se lo leo. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, la iglesia que se encontraba ubicada en la ciudad de Éfeso. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo? ¿Sabe qué? No sean insensatos. El insensato es una persona que actúa no pensando en las consecuencias que va a traer lo que está haciendo. Generalmente el insensato se mueve por lo que siente, se mueve centrado en el placer o centrado en hacer algo que no le cueste mucho esfuerzo. Tenemos la parábola de los dos cimientos que nos dejó el Señor Jesús, donde el insensato que hizo dijo: ¿sabe qué? Yo no estoy para estar pasando tanto trabajo en abrir un hoyo en la roca como el hombre prudente. Yo lo voy a hacer en la arena. Pregunto, ¿eso es sabiduría? No, esa era la voluntad de Dios. Entonces, este insensato, por no hacer la voluntad de Dios, por no conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿cuál fue el resultado? Al final fue grande su ruina. Hay cristianos que llevan años del evangelio y su vida es un desastre. Su matrimonio es un desastre. Sus hijos, no encuentro la palabra. Sus relaciones interpersonales, desastre. Son chismosos, son breteros, son tacaños, son... No. Y uno dice: oye, ¿serán cristianos? Y la verdad es que sí lo son. Solo que no le han pedido a Dios sabiduría para poder salir de ahí. Ser cristiano no te garantiza que tu vida se va a arreglar. No. Lo que te garantiza que tu vida se va a alegrar o se va a arreglar es lo que uno decida hacer después de que es cristiano. Y es venir a Dios y pedirle a Dios que Él te llene del conocimiento de su voluntad para cada área de tu vida. Y entonces eso es lo primero que te va a ayudar para librarte ¿de qué? De la insensatez. Porque si no tienes el conocimiento de lo que tienes que hacer en cada área de tu vida, entonces vas a actuar como tú sientes que te va a ir mejor, pero vas a actuar como si fuera un insensato, porque no estás haciendo la voluntad de Dios como tampoco la hace el insensato. Entonces Dios quiere librarnos de esa insensatez y no hay otra manera de librarnos de eso a no ser que le pidamos a Dios que nos llene de conocimiento de su voluntad para que adquiramos sabiduría al conocer qué tenemos que hacer en cada área de nuestra vida. Ahora, no solo al tú recibir este conocimiento adquieres sabiduría, sino también inteligencia. Y vuelvo a leer el versículo 9. Dice lo siguiente. Estamos ahora vamos a Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar
por vosotros y de pedir que sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y voy a decir algo que se me olvidó plantearle. La sabiduría que le estamos hablando no es la sabiduría que te enseña tu vecino o te enseña un hermano conforme a una terapia que le dio un psicólogo. No, 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 no. Estamos hablando de la sabiduría espiritual. Esa sabiduría espiritual es una sabiduría que viene de Dios. Es algo que Dios te dice. ¿Sabe qué? Esto tienes que hacerlo así y lo vas a hacer de esta manera. Eso es sabiduría espiritual. La sabiduría que no viene de Dios, número uno, es terrenal. Número dos, es animal. Y tercero, es diabólica. Así dice la Biblia. Entonces, si una persona como cristiano quiere vivir su vida sin el conocimiento de esta verdad, va a vivir como los mundanos. Va a vivir como un animal y va a vivir como Satanás quiere. Hay cristianos que viven así, como mundanos, como animales y como hijos del diablo, sin ser ninguna de estas tres cosas. Pero si no aprenden, ¿cómo podrán adquirir sabiduría espiritual? Y menos inteligencia espiritual. Repito, solo quien logre conocer su voluntad obtendrá inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la habilidad que Dios te da para poner en práctica lo que ya sabes que tienes que hacer. Hay hermanos que ya saben predicar el evangelio, pero cuando se paran frente a una persona o un grupo de personas se quedan como piedra y dicen, ¿y ahora cómo hago? Porque sí, sé que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero ¿cómo le entro? No tienen inteligencia. No tienen inteligencia. Es decir, no tienen la habilidad de poner en práctica cómo hacer eso. El amar a los enemigos. Sí, yo tengo que amar, sé que tengo que amar a los enemigos, pero ¿cómo le hago? Sé que tengo que reconciliarme con esa persona y paso número uno, le pido perdón, paso número dos, hago esto, pero ¿cómo le entro? Le falta inteligencia. Ahora, Dios te puede dar esa inteligencia. Dios te da esa habilidad para poder poner en práctica lo que ya sabes según Él. Ahora bien, para que vean que esto es real, yo voy a ponerles dos ejemplos de mi vida personal para que vean que sí funciona. ¿Cuántos conocen la historia donde David había cometido primero adulterio, después asesinato, y Dios envía a quién? A un profeta llamado Natán? Y entonces Natán empieza a decirle, ¿sabe qué? En tu pueblo hay un hombre que tiene una ovejita, y entonces tenía un vecino que vino alguien a visitarlo, y entonces este vecino agarró la ovejita, la única ovejita que tenía su otro vecino, y resulta que se la comió. Y David se engoriló y dijo, ese hombre lo que merece es la muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre es tú. ¿Qué principio recibió Natán para que con inteligencia pudiera confrontar a David? Porque Natán pudo haber dicho, ¿sabe qué? Dice el Señor que tú hiciste esto y ya. Pero no fue el principio. Así no le entró con inteligencia, porque David era rey. Y si desde el principio le hubiera hablado así, ¿qué hubiera hecho David? Le cierra el corazón y lo mata. ¿Pero qué hizo él? No le entró directo. Ahora, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Por ejemplo, cuando predico el evangelio, yo tengo que ayudar a ver a la gente que son malos, que son esclavos del pecado, que son hijos del diablo, que son lo peor de lo peor. Ahora, si usted entra y le dice a la persona, ¿sabe qué? ¿Usted sabía que usted es hijo del diablo? Y que esto es un pecador y que se va para el infierno. Pregunto, ¿cómo va a reaccionar la persona? Oye, ¿qué te pasa? Tú ni me conoces y empieza... Pero sin embargo, que veo, le digo, ¿sabe qué? Una pregunta. ¿Usted siente que es una persona buena o una persona mala? No, yo siento que soy una persona buena. Ah, mira, qué bien. Bueno, ¿sabe qué? Permítame, déjeme sacar mi malómetro. El malómetro es una herramienta que Dios me ha dado para medir qué tan malos son la gente. Hasta ahora no pasa nada. A ver, siendo sincero, ¿alguna vez usted ha mentido?
Y él me dice, bueno, pues todos mentimos. Y yo le digo, muy bien, hasta yo, ve, ahí, hasta ahí bien. Ahora vamos a ver cómo aplico lo que Natán hizo con David. Entonces yo le pregunto, oye, ven acá, ¿y te gusta que te mientan? Entonces él dice, no, no me gusta que me mientan. Entonces él empieza a evaluar, o más bien yo lo llevo a que él evalúe por qué no le gusta que le mientan. Yo le digo, ¿por qué no te gusta que te mientan? No, porque me falta de respeto, y entonces imagínate, no me gusta que me engañes. Entonces yo trato como que de, como que arrojar más leña al fuego, ¿no? Como para que él defienda su postura. Oye, ven acá, pero si alguien te mintió y lo que te dijo fue una mentira piadosa para que tú no te enteraras y no te hiciera daño, eso no tiene nada que ver. Dice, no, 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 a mí me gusta que sean sinceros conmigo, porque eso hace daño, eso no sé qué. Y le digo, acá, ¿y el día que usted mintió, cómo hizo sentir a la persona que le mintió? Entonces, lo que él no se dio cuenta, que él estaba hablando de él mismo. Él estaba hablando de cuando él miente, hace el daño que él estaba sintiendo que le hacen a él. Y funciona. Hasta ahora, nadie que Dios me ha llevado a poner esto en práctica me ha dicho, no, pero así todo yo siento que no tiene nada de malo mentir. No, ya lo juzgó. Como David dijo, ¿sabe qué? Ese hombre lo que merece es la muerte, ¿ves? Entonces Natán dijo, bueno, ya, no tengo que decir más nada de ese hombre esto. Entonces cuando dile a la persona, ¿sabe qué? Bueno, ¿ves? Hace daño, la persona que te miente hace daño, bueno, tú también haces daño como esa persona de la que estamos hablando de usted. Y funciona. Otro ejemplo. Todos conocemos el pasaje de cuando se le acerca un joven que era muy rico y le dice a Jesús, maestro, bueno, ¿qué te van a hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús empieza a decirle, bueno, pues guarda los mandamientos, esto y esto. Y el joven que dice, no, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, el joven mintió. Pero Jesús dijo, ¿para qué contender? Yo voy a apelar a algo que va a demostrar que él no está dispuesto a comprometerse conmigo al 100%. Que él no está dispuesto realmente a convertirse a mí como se debe. Entonces le digo, ¿sabe qué? Está bien, si tú quieres ser perfecto, ve a tu casa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz tesoro en el cielo y entonces ven y sígueme. Cuando el joven que tenía mucho dinero y amaba más el dinero que a Dios, escuchó eso, ¿cómo reaccionó? En serio, dice la Biblia que se puso triste. Yo siento que hasta casi andaba deprimido, se fue deprimido así como diciendo, entonces nunca podré ser salvo. ¿Para qué principio Dios me dio aquí para poder utilizarlo o me hace más inteligente para poner en práctica la sabiduría que Dios me da en cierta área? Por ejemplo, Dios quiere que prediquemos arrepentimiento para perdón de pecado. Es decir, una vez que le ayudamos a ver a la persona cuál es su condición, cuál es su destino y que si no cambia su situación, pues va a terminar en el infierno, entonces le invitamos a que se arrepienta de sus pecados para que entonces Dios lo perdone. Entonces casi siempre la gente dice, no, sí, yo me arrepiento de mis pecados, ya. No, espérate. Le digo yo, no basta con arrepentirte. También tienes que convertirte. ¿Qué es convertirme? Bueno, antes tú practicabas ciertos pecados, pero no basta con dejar esos pecados. Ahora tú tienes que vivir para hacer la voluntad de Dios. Y entonces te responde, no, pues sí, yo estoy dispuesto. Entonces yo ahora aplico lo que Jesús hizo con el joven rico con esta persona. Ahora, ¿cómo lo aplico? Yo apelo a lo que esa persona quizá más ama. Y le digo, a ver, vamos a ver si es verdad que usted está dispuesto a hacer lo que sea por Jesús. Si Jesús te dice, ve a tu casa, mira a tu mamá a los ojos, baja a la cocina, agarra un cuchillo, regresa y le dice, mamá, en el nombre de Jesús, lo siento, pero te tengo que descontar y asesinarte. Si Jesús te manda a asesinar a tu mamá, ¿tú lo harías? ¿Qué me responde la mayoría de la gente? No, pues no. Pues no. Y usted diría, Tony, pero está siendo cruel. Déjeme llegar al final. Entonces la persona empieza a discutir conmigo. Oye, pero si es mi mamá, y yo te pregunto, ¿quién es mayor, tu mamá o tú? Es que tienes que escoger entre tú y tu mamá.
Oye, pero es que yo siento que no es justo. ¿Y por qué no es justo? Es que tengo que matar a mi mamá para seguir a Dios. Bueno, Dios mató a su hijo para poder salvarte. ¿Y qué es más valioso, tu mamá o el hijo de Dios? Y usted ve cómo se empiezan a derrumbar así, como diciendo, no, es verdad. Y entonces te dice, no, pero Dios nunca me mandaría a hacer eso. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera? Dios le dijo a Abraham, ¿sabe qué? Este único hijo que tú tienes, incluso es el hijo que yo, a través del cual llegó la promesa, a través de Dios va a llegar la promesa, quiero que vayas y me lo sacrifiques. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham fue a sacrificar a su hijo. Y cuando Dios vio que Abraham levantó el cuchillo y vio en su corazón de que estaba dispuesto a quitarle la vida a su hijo, por amor a Dios, Dios lo detuvo. Dijo, ya hasta ahí, ya. Suéltame, hasta ahí. ¿Y por qué? Porque veo en tu corazón que está dispuesto a sacrificar a tu único hijo, es decir, lo que más amas, por amor a mí. Por eso Abraham es el padre de la fe. Si tú no tienes la fe que te puede llevar a asesinar, incluso quitarle la vida a una persona, porque Dios te lo manda por amor a él, aunque no te lo va a mandar, usted no puede ser cristiano. Y entonces me dice, no, entonces sí. Si Dios me manda, entonces sí. Y ya entendió. Hasta ahora nunca me ha fallado eso. Hasta ahora. Y veo caras deprimidas, como diciendo, Tony, pero eso está muy duro. Bueno, y pregunto, eso que Abraham, Dios no permitió que hiciera por su hijo, de quitarle la vida a su hijo, Dios no lo hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahora, la persona que entiende que tiene que estar dispuesta a eso, se convierte genuinamente. Esa persona entonces no viene a Cristo por lo que Dios le puede ofrecer. Viene a Cristo entendiendo que tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea por Dios. Que es incluso ¿qué? Aborrecer a su familia. Porque Jesús le va a enseñar cómo aborrecer a su familia. Tony, pero no entiendo cómo es eso que yo tengo que aborrecer a mi familia si se supone que Dios es un Dios de amor. Por eso te explico. Es que a veces Dios te va a mandar a hacer algo que a tu familia no le gusta. Tu familia que no es cristiana va a querer ir ¿a dónde? A los carnavales. Pero tú quieres ir a la iglesia. Y tu familia, oye, tú desde que eres cristiano, tú nos rechazas, ya no nos quieres, ya no sale con nosotros. Entonces tú tienes que escoger entre Dios y ellos. Entonces, como tú coges a Dios, ellos se sienten. Ahora, no es mentirita, ellos sienten que tú le aborreces. Y es verdad. Ellos sienten que tú le aborreces. ¿Por qué? Porque ya no lo amas como ellos quieren. Tú lo estás amando a la manera de Dios. Entonces la pregunta es, ¿se puede adquirir inteligencia espiritual, sí o no? Nada más hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de conocimiento de su voluntad. Ahora, hermano, para entender la importancia de esto, vamos a profundizar un poquito más. La persona que Dios llene con este conocimiento, el conocimiento de su voluntad, y hablamos no de cualquier conocimiento, un conocimiento profundo y total. No es conocer las cosas por arriba. Ay, tengo que amar a mis enemigos. No va, sí, esa es la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Profundiza en eso. Y no, yo amo al enemigo que me ama, el que no me ama, no, de entrada, entonces nunca vas a amar a tus enemigos porque los enemigos no te aman. Bueno, si el enemigo viene y me pide perdón, yo lo perdono. Si no me pide perdón, entonces no le pido perdón a él. No es así. El enemigo te pida perdón o no te pida perdón, tú tienes que ir a humillarte delante de él y decirle, ¿sabe qué? Perdona. Y Dios te da la inteligencia para hacerlo. Ahora bien, la persona que tenga este conocimiento va a ver en su vida grandes bendiciones. Y para que ya no les miento, vamos a leer desde el 9 hasta el 11. Desde el versículo 9 hasta el 11. Dice así, capítulo 1 de Filipenses, Colosenses, perdón. Ay, del 9 al 11. ¿Ya estamos ahí?
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. ¿Para qué vas a recibir esa sabiduría y esa inteligencia espiritual después que conozcas la voluntad de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, para que andes como Jesucristo merece que tú andes y camines y vivas delante de Él. No como insensato, no, hermano, no como idiotas, no como gente estúpida, no como hijo de Satanás, sino como hijo de Dios. Para andar correctamente delante de Dios necesitamos conocer su voluntad, necesitamos sabiduría e inteligencia. Somos hijos de Dios. Usted, hermano, si va a Inglaterra, que eso todavía existe, los príncipes, los reyes, esas cosas, usted no va a ver que los hijos del rey hablan como quieran, ni caminan como quieran, ni se sientan como quieran, ni se relacionan como quieran. Ellos tienen su protocolo de cómo tienen que hablar, cómo tienen que sentarse, cómo tienen que vivir, cómo tienen que hacer las cosas en cada de su vida. Si los reyes terrenales educan a sus hijos así, ¿cómo los hijos de Dios van a crecer como si fueran cualquier cosa? No puede ser así. Tenemos que vivir y andar como lo que somos, hijos de Dios, príncipes del reino de los cielos. Tenemos que dejar la mediocridad. Satanás no quiere, pero en el nombre de Jesucristo lo vamos a hacer. La carne no quiere, pero en el nombre de Jesucristo hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Se lo vamos a pedir al Señor. ¿Para qué más? Tenemos que llenarnos con del conocimiento de la voluntad de Dios. Para darle en todo. Hay gente que le agradan a Dios relacionándose con los demás, pero no le agradan a Dios relacionándose con su pareja. Tratan a su pareja como si fuera un perro o una perra. No respetan a su pareja. Eso sí, viene el vecino y, hola vecino, pase usted, casi le limpian el piso así para que el vecino camine. Pero a su pareja, ¿cómo lo trata? Hay gente que son muy adorables con sus hijos, pero con otras personas, Entonces no podemos agradar a Dios en unas áreas y en otras no. No, tenemos que agradar a Dios en todo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Tenemos que agradar a Dios en todo. Hay gente que en Cristo son tacaños. En serio, le causa un dolor dar. Y yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia ni recogemos diezmos, ni recogemos ofrendas. Porque aquí sabe cada quien que si va a dar, tiene que dar conforme a lo que está en tu corazón. Si eres un tacaño, no vas a dar nada. Y te digo, eso se te ve. Pero si eres una persona generosa, vas a dar, no para que la gente te vea, no para que Dios te bendiga, es porque eres generoso. Conoces cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el dinerito que te entre, tú le preguntas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, a mí Tony no me va a manipular con sus palabritas, dime tú cuánto tengo que dar. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, todo. Pero Tony me dijo que era menos. Entonces no des si te duele. O puede ser que el Espíritu Santo te diga, da, de todo lo que tiene, da el 5%. Pero Él te va a decir. Pero hay gente que tiene no miedo, tienen pánico. Venir a Dios y decirle, Señor, del dinero que me acaba de entrar, ¿cuánto quiere que se pare para otras cosas? No le preguntan. ¿Por qué? Porque tienen pánico de con qué se van a quedar. ¿Y sabes lo que dice Dios? Tú tranquilo, tú no des. Yo no necesito tu dinero, solo quiero que veas tu corazón. Porque pregunto, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Más bien, el dinero que tú tienes es tuyo, pero no es verdad que lo manejamos como si fuera de nosotros. Entonces aquí no se manipula, aquí se da la libertad de poder escoger si vives guiado por el Espíritu Santo o no.
Ahora, si lo hacemos como Dios quiere, entonces vamos a vivir ¿para qué? Para agradar a Dios. El que vive para agradar a Dios le pregunta, Espíritu Santo, ¿cuánto tú quieres que yo separe? Y Él te dice, es Dios, no es Tony, no es Marvin, no, es Dios quien te va a decir. Tu dueño, tu Señor, es el que te va a decir. Y pregunto, si Dios te dice, ¿te va a dejar sin nada? Él sabe. Pero el que vive en la carne y no vive dependiendo de Dios, sino vive dependiendo de él mismo, entonces dije, no, porque si yo, entonces ¿con qué me quedo? Y repito, esto no lo digo para que ustedes me den, ni para que ustedes aporten, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, pues no pedimos. Para que el que dé sea voluntariamente de su corazón. Y siempre decimos, si cuando tú vas a dar, tú sientes tristeza, no des porque es pecado. Si cuando tú vas a dar, tú dices, ¿sabes qué? Es que si doy y la colegiatura de mis niños, tampoco des porque si tienes necesidad, no des. Ahora, si vas a dar, da, pero si en tu corazón hay alegría. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Voy a dar 50 centavos. Tengo una alegría, da solo 50 centavos. Si lo que te alegra es dar 50 centavos, entonces da 50 centavos. Si es lo que te alegra. Si lo que te alegra es dar cierta cantidad mayor, una cantidad mayor, pues dalo. Pero si no hay alegría, no des. Si no hay gozo, no des. Dios no ama al tacaño. Dios a la persona que ama, Dios la que dice, oye, qué bien me siento contigo, es al que da con alegría. Si usted, para quedar bien con esta prédica, dice, no, ahora a partir de ahora voy a dar bastante para que la gente vea que yo doy, ¿sabe qué? Está mal. Porque si no le preguntas a Dios cuánto tienes que dar, estás pecando, porque el dinero es tuyo, es de Dios. Dios tiene que administrarte y decirte cuánto tú tienes que dar y cuánto tienes que mover para aquí y cuánto tienes que mover para allá. Tenemos que vivir en el espíritu, no en la carne. Dios es el dueño de tu vida. No es ni tu pareja, ni el pastor, es Dios. Dios es tu rey y Él te va a decir lo que tienes que hacer y cómo. O no estamos hablando que tenemos que llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios para adquirir sabiduría e inteligencia. ¿Qué más? Aparte de agradar a Dios. Estamos en el versículo 10. Arando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, Dios quiere que le agrademos llevando fruto en todo lo que hacemos. Si vamos al trabajo, que en nuestro trabajo se vean buenos frutos. El árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por los frutos lo conoceréis. Un cristiano, hijo de Dios, no puede vivir practicando el pecado. No puede. Porque se supone que nació de Dios y la simiente de Dios, Dios mismo, está orando en él y no puede vivir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y es hijo de Dios. Por eso se puede ver con claridad si en una iglesia o en un lugar, porque a veces en la iglesia está la cizaña y la cizaña se parece mucho al trigo. Porque como conocen las verdades de Dios, la oyen, entonces se disfrazan y usan máscara. Entonces delante de los hermanos se muestran muy espirituales, se muestran muy cariñosos. Usted ve que con su pareja así parecen que se acaban de casar. Pero cuando se van de la iglesia, de pronto llega a una casa y tú escuchas, y uno que le menta a la madre del otro, y la cazuela, y no, y te vas a la casa, no, te vas tú. Y de pronto, y escucha que el niño o la niña dice, llega el pastor, y un silencio. Y de pronto se abre la puerta, y entonces sale el hombre así, con la cabeza rajada. ¿Cómo está, pastor? Y yo no bien. Y usted no, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y sale pues, la esposa así con el brazo todo chueco así. Hola, pastor, ¿cómo está usted? No, aquí estamos, la bendición de Dios en esto. Siéntese, pastor. Y tú dices, pero ¿cómo que están bien? Entonces no te escondas de mí, si Dios te está mirando. No te escondas de mí. Y Dios permitió que viniera para que viera en qué situación está. Esta semana le mandé un video cortito de un perro pastor que está así en una siembra y habían ovejas y había un
un surco así larguísimo, que de aquí para acá había un cultivo y de aquí para acá pero hierba así. Entonces, el pastor, ¿qué hacía? Cuando una oveja quería entrar al cultivo a comerse la planta que estaba ahí, el pastor, porque el perro es un perro pastor, claro, por eso lo más del video. Sale corriendo el perro pastor así, y no dejaba que las ovejas se pasaran del lugar de donde debían estar. Así ando yo con ustedes. Cuando veo que alguien se va a pasar así, y aclaro, no soy un perro pastor, soy pastor. No se equivoque. Soy pastor. Es decir, mi responsabilidad es pastorear a las ovejas, es cuidarlas, es darle, nutrirle con la sabiduría, el conocimiento de la voluntad de Dios para que usted pueda experimentar estas cosas. Continuamos. ¿Qué más? ¿Para qué más? Ya nos fruta ahora. Bien. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuántos quieren ser pacientes? ¿Quién es paciente? Paciente es una persona que puede soportar lo que venga. Puede soportar rechazo, puede soportar humillaciones, puede soportar que lo expulsen de trabajo, puede soportar que tu esposa, que tu hijo, que tu esposo, que el vecino, que no te quieran, que te mal. Puede soportar todo eso, eso es paciencia. Pero soportar sin quebrarse, sin quejarse. ¿Y qué es la longanimidad? Es prácticamente lo mismo. La longanimidad es que tu actitud no cambia ante las circunstancias. Tú te mantienes siempre igual. Las circunstancias no cambian lo que tú eres. Hay gente que cuando todo está bien, tú ves que, pero cuando ya todo está mal, se tiran por el piso. Uno o se enojan y se airan, otros hacen berrinches. Y entonces, ¿para qué Dios permite que vengan las tribulaciones? ¿Para qué? Para que salga a la luz cómo estamos. Si tenemos sabiduría y tenemos inteligencia y le estamos usando, ¿cómo vamos a hacer berrinche en medio de la tribulación? ¿Qué es la crítica? ¿Qué es el chisme? ¿Qué es la queja? Son manifestaciones de la carne. Cuando nos quejamos, es que fulano, es que esperancejo, eso es pecado. Porque pregunto, ese fulano que te está atacando, ¿quién lo trajo? ¡Satanás! Ajá, sí. ¿Y quién le autorizó hasta Satanás? ¿O será que Dios no tiene el control de todo? Ahora, si Dios tiene el control de todo y lo que está pasando está bajo el control de Él y Él lo tiene para un propósito santo, ¿de qué te quejas? Nos quejamos. Tony se queja porque no tiene conocimiento de la voluntad de Dios para ese momento. Si yo entendiera que la voluntad de Dios para ese momento no es para quejarme, sino para que Tony, ¿qué cosa? Recuerde lo que Dios le dijo y con inteligencia lo ponga en práctica, entonces no me quejaría. Son de las cosas que se logran cuando adquirimos sabiduría e inteligencia espiritual a llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Pero me faltó un detalle en el versículo 11. Dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pregunto, ¿el poder de Dios es limitado o ilimitado? Entonces pregunto, ¿qué Dios no puede hacer en nuestras vidas? ¿Será que Dios no tiene poder para hacer lo que sea en nuestra vida? Claro que lo tiene. Pero necesitamos ser fortalecidos con ese poder. Y la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Bueno, Efesios te lo describe claramente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vístete con toda la armadura. ¿Y cuál es el primer componente de la armadura de Dios? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Conoce la verdad. ¿Qué verdad? La que ha sido revelada, la cual contiene el consejo de Dios, la cual contiene cuál es la voluntad de Dios para cada área de nuestra vida. Y si usted se ciñe con esa verdad, ¿qué es lo que sigue? Pues caminar en justicia. ¿Qué es la justicia? Es vivir conforme a esa verdad. Vivir conforme a la voluntad de Dios.
Siempre estando dispuesto y preparado ¿para qué? Para predicar el evangelio. Llego aquí y Señor, dime que voy, dime que voy. Miren, en Cuba, cuando yo era en mis tiempos de estudiante, yo me sentía guapetón. Aquí guapo en México es como que bonito. En Cuba guapo es que para cualquiera. El que nada más me mire le doy una cachetada. Y entonces tuve a Armandito, mi amigo de la infancia, Armandito, el Boris, íbamos a lugares para cualquiera y caminábamos así, mira. En serio, mira este camino, mira este camino. Y con el pañuelo así. ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es ridículo? ¿En serio? Así, mira, este camino así, así. Y entonces nos paramos así, pegada la para así, como diciendo, así en serio, para que vean cómo era el manito todo. ¿Vieron la diferencia? Así, como diciendo que mire tú a ver. Y si alguien mira, ¿qué cosa es? ¿Qué te pasa? Y la bronca. Bueno, en el cristianismo yo también hago lo mismo, pero para predicar el evangelio. Yo en un lugar nada más estoy pensando, ¿a quién? Señor, dime, ¿a quién le predico? ¿A quién le predico? Y de pronto uno me dice, ven acá, tú eres cristiano, sí. ¿Y por qué los cristianos tal cosa? Bueno, te voy a responder, pero primero, dame hacer una pregunta. ¿Eres bueno o eres malo? Y le predico el evangelio. Y después a veces ni le pregunto, ni respondo la pregunta, porque lo importante para mí no es responder sus preguntas. Lo que él necesita en ese momento es conocer el evangelio. Y predicando el evangelio combatimos a ¿quién? A Satanás. Porque cuando se alcanza, ganamos un alma, se extiende el reino de Dios. Porque somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Y podemos tener entonces la seguridad de que somos salvos porque estamos caminando en fe. Y si estamos ya en el conocimiento de la voluntad de Dios y tenemos esa sabiduría y actuamos con inteligencia, cuando estemos actuando y obrando, no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Pregunto, ¿la persona que vive así es fuerte o es débil? Por lo tanto, si usted ve a un cristiano que no está viviendo así, es débil. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios para cada día de su vida. Por el rostro que tienen, percibo y siento que Dios le está hablando. Esto es lo que me gusta, hermano, de Dios. ¿Cómo puede ser que unas pocas palabras, bueno, para ustedes quizás sean muchas, pero para mí son pocos, no sé si porque está hablando, ¿no? Esto, Dios nos convenza y ponga en nosotros la sed y el hambre de a partir de ahora que ser en qué? En buscar conocer cuál es su voluntad para que todas estas cosas sucedan en nuestras vidas. Bueno, ya Dios habló. Lo que nos toca ahora es cumplir, es hacer. Bueno, entonces hemos respondido a la pregunta, ¿cuál es la gran petición que podemos hacer en oración a Dios para que podamos experimentar estas bendiciones de nuestra vida, la que acabamos de leer? Jesús dijo una vez, o más bien podemos decir que la esencia de cierta promesa que Jesús dio una vez podemos experimentarla hoy. Jesús dijo, miren, pedid y se les va a dar. Empiecen a buscar, que van allá. Y llamen y se les va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, bueno, la Biblia dice, pero más bien tiene su versión moderna, encuentra. Porque él antes decía, el que me busca me encuentra. Bueno, ya entiendo. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos esta sabiduría? Pues pedirle a Dios. Solo que recuerden lo que dijo Santiago. Si vas a pedir, no pidas diciendo, pero Dios de verdad puede hacer eso. No. Pide en serio. Pídele a Dios, Señor, ¿sabe qué? No sé qué vas a hacer, pero lléname de tu sabiduría. Y entonces busca. No solo pide, busca. ¿Cómo puedes buscar? Acércate a tu pastor, acércate al hermano Marvin, acércate a la palabra del Señor para que el Espíritu Santo, a través del pastor, de Marvin, de otros hermanos de la iglesia que tienen crecimiento, o incluso a través de la Biblia, Él personalmente te puede iluminar y enseñarte cuál es su voluntad para ti en cada área de tu vida. Y si tú llamas a Dios, y si tú llamas a Tony, y si tú llamas a Marvin, o llamas a algún hermano, vengo a buscar sabiduría, hermano, o Señor, yo te pido, háblame a través de tu palabra, yo te llamo en esta hora, Dios te va a abrir la puerta y te va a recibir. Y nosotros también, porque nuestra intención, nuestro deseo es que usted pueda también crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para que pueda experimentar estas cosas en cada área de su vida.
Pues, ¿a cuánto Dios le habló? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y experimentemos lo que hoy nos ha estado mostrando. Hermano, hoy rompí récord. 56 minutos. Gloria a Dios. Vamos a orar.